La sabiduría popular recomienda que cuando uno está en un hoyo, hay que dejar de cavar. Y parece que el gobierno mexicano no solo no lo ha entendido, sino que persiste en seguir haciendo aún más profundo el hoyo en el que potencialmente está en la relación con Estados Unidos y sobre todo con el gobierno entrante de Joe Biden. Primero, evidentemente, por la negativa a felicitarlo por su triunfo electoral, pero ahora porque a esto se suma un tema que no solo puede generar frentes de contención con el próximo gobierno estadounidense, ya está levantando enorme preocupación en muchos sectores de la burocracia estadounidense, funcionarios civiles de carrera que interactúan en el día a día con México en la relación en materia de cooperación, de procuración de justicia, intercambio, inteligencia y seguridad nacional. Y me refiero a la iniciativa presentada este lunes para reformar la Ley de Seguridad Nacional en México, que forzaría toda una serie de acciones de control a agentes extranjeros acreditados en México, evidentemente con dedicatoria a los agentes estadounidenses y en particular a los agentes de la DEA, no sin merecimiento, porque evidentemente la DEA ha regresado a hábitos y acciones y actitudes que se habían desterrado ya desde hace tiempo con su decisión de iniciar una investigación en contra del exsecretario de Defensa, el general Cienfuegos, sin compartirlo con las autoridades mexicanas. El problema de esta iniciativa de reforma es que no soluciona el problema y es más, lo puede acabar ahondando más. Primero porque al obligar a que todos los agentes se registren ante una sola ventanilla única, que es la Cancillería, es muy probable, primero, que quienes se aparezcan en Cancillería para registrarse como agentes de dependencias de Procuración de Justicia y Seguridad Extranjeras van a ser un frente, van a ser lo típico que ocurría en plena Guerra Fría, cuando el disque agregado cultural en realidad no era un agregado cultural, era el jefe de la sección de inteligencia de la embajada respectiva. Pues lo mismo va a ocurrir aquí. Los que son verdaderamente funcionarios de agencias de procuración de justicia, quienes son agentes, no se van a ir a acreditar en Cancillería para que no lo estén monitoreando, evidentemente, y por lo tanto el registro de agentes extranjeros pues va a ser una especie de manifiesto de personas que en realidad no están haciendo lo que se supone que están haciendo. Segundo, porque los funcionarios de la Cancillería no están vetados, no pasan por procesos de filtro y verificación y por lo tanto se antoja muy improbable que agentes de inteligencia, de procuración de justicia estén transmitiendo información a contrapartes de una secretaría del gobierno mexicano cuyos funcionarios no son validados y escrutados con polígrafo, con toda una serie de exámenes de confianza para poder recibir este tipo de información. Tercero, en esta época del siglo XXI, pues en realidad no se necesita tener un agente sobre el terreno de juego, como ha demostrado precisamente el caso Cienfuegos, en donde es muy probable que las intervenciones telefónicas ni siquiera se hicieran desde suelo mexicano, sino desde Estados Unidos con las plataformas satelitales y de intervención que existen y que desde Fort Huachuca en Arizona se puede escuchar un teléfono en la Ciudad de México, lo cual pues evidentemente seguramente va a ahondar aún más esta práctica. Y en vez de resolver de fondo el problema que el caso Cienfuegos ha detonado, hay que entender el caso Cienfuegos no como la enfermedad, sino como un síntoma, es decir, el hecho de que la DEA haya regresado por sus viejos fueros a irse por la libre, a no compartir información con las autoridades mexicanas, es señal de que algo mucho más profundo ya no está funcionando, de que no hay confianza, de que esa confianza se está erosionando. Y estas medidas no lo van a resolver, van a ahondar y profundizar esa desconfianza. Las reacciones ya aquí en Washington con respecto a lo que podría acabar implicando estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional no se han dejado esperar. Hay una combinación entre preocupación
molestia y también cuestionamientos serios en torno al andamiaje de seguridad que rebasa el mero tema del combate al crimen organizado, que tiene que ver con la cooperación que México y Estados Unidos han establecido desde el 11 de septiembre del 2001, por ejemplo, para evitar que potenciales grupos terroristas de fuera de la región puedan amenazar la seguridad estadounidense a través del territorio mexicano y a través de la frontera con México. Y por si todo esto no fuera poco, hay otras vetas y aristas de esta iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que creo que no se han contemplado y que tienen implicaciones para temas que nada tienen que ver con la seguridad como tal, como es, por ejemplo, el comercio. Y es que resulta que una dependencia estadounidense que juega un papel fundamental en los procesos de preinspección de mercancía en territorio mexicano para evitar saturación en la frontera y asegurar que cuando esos contenedores, esos camiones han sido preinspeccionados en territorio mexicano, en facilidades especiales que hemos habilitado México y Estados Unidos para este propósito, esos agentes, al retirárseles la inmunidad diplomática, al prohibírseles portar un arma, esos funcionarios de aduanas de Estados Unidos que participan en este programa de preinspección y precertificación aduanal, pues sencillamente no van a seguir haciendo este trabajo, con lo cual esto va a tener un impacto muy importante para aquellas empresas mexicanas que están precertificando, preinspeccionando sus cargamentos previo a que el tren, el tractocamión llegue a la zona fronteriza con México y evitar las largas colas, la espera, la segunda inspección en la frontera y pasar de manera expedita hacia Estados Unidos. Entonces, ahora sí que la ley de consecuencias no deseadas, aquí esto puede tener ramificaciones que van mucho más allá de cómo se comportan y qué hacen y qué no hacen los agentes de la DEA, los controles que legítimamente el gobierno mexicano debe tener sobre la actuación de los agentes, pero sobre todo una relación que había venido madurando, que había ido deshaciéndose de algunas de estos tics soberanistas que a veces seguimos arrastrando en la relación con nuestro socio comercial y estratégico más importante en el mundo. Veremos qué pasa en los días y semanas subsecuentes, pero aquí podría estar la semilla de un proceso profundo de erosión, de mayor erosión de confianza y de destrucción de una serie de mecanismos que en las últimas 2 décadas le habían dado a la relación entre México y Estados Unidos un carácter con sus asegúnes y con sus problemas, como los habrá y siempre los ha habido en una relación tan compleja como esta, una relación que había empezado a modernizarse y entrar al siglo XXI.